Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. El sermón de esta mañana es el número 8 de la serie y le he titulado Un gozo completo en la unidad. Prestemos atención cómo empieza este capítulo. Por tanto, es una palabra digna de considerarse, porque nos conecta con lo que antes ha dicho. Ustedes no pueden decir por tanto si no estamos entendiendo de a qué se refiere, el qué lo llevó a decir por tanto. Nosotros solemos decir por lo tanto, ¿verdad? Es decir, si entendieron esto de lo que les habló, y eso es lo que les voy a preguntar a ustedes, ¿lo entendieron? ¿Entendieron de qué hablamos hoy hace 8? Se entendió que el apóstol dice que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y él nos explicó cómo es ese comportarnos como es digno del Evangelio. Y él dijo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso es tan triste encontrarse personas que dicen ser cristianos, pero ni siquiera pueden definir bien, pero ¿de qué se trata eso? ¿Qué es eso de ser cristiano? ¿Qué es el Evangelio? No es posible entonces para usted combatir por la fe del Evangelio si no conoce la fe del Evangelio, eso es lo primero. Y si no la conoce, el Espíritu Santo le hoy que usted la conozca. Preste atención a la palabra de Dios. Esto de combatir es combatir según la verdad de la palabra de Dios. Ustedes, mis estimados, deben conocer la Biblia, deben leerla, nunca es mucho. Deben conocer la Biblia. Si ustedes no conocen la Biblia y ustedes pretenden combatir por ella, ustedes están realmente haciendo lo mismo que el partidismo político, ¿verdad? Cuando la persona defiende el partido de su familia, porque siempre hemos sido lo que sea, tanto en lo político como en el deporte, se defiende algo, pero no es por una convicción, es simplemente así fui enseñado. Entonces debemos tener claro esto. Primero hay que conocer la fe del Evangelio, porque le garantizo que si usted la conoce, hay en el corazón un deseo de defender esa verdad preciosa. Entonces esa motivación es clara. Tenemos que entender, ahora sí, ya que nos dijo que es que Él les había dicho, vean, sea que yo vaya donde ustedes o que Dios no me lo conceda, yo lo que quiero saber es que ustedes se están comportando como es digno del Evangelio. Y ahora nos dice entonces, si eso lo entendimos, ahora nos va a retar un poquito más. Ustedes dicen que sí, que sí es cierto, vamos a ver. Entonces Él dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces todos esos elementos debemos entenderlos porque son los que nos van a mover a lo otro que Él nos va a pedir, que pide el apóstol a los filipenses. Consolación en Cristo. La palabra griega aquí es muy similar a la palabra que se usa para el Espíritu Santo también. Aquí es paraclesis. El Espíritu Santo es llamado a veces paracleto. La idea de esta palabra es traducida en diferentes maneras. En esta
en esta traducción pusieron consolación. Pero vamos a ver si entendemos qué clase de consolación es. La palabra significa estar a la par de alguien, estar a su lado. Hay momentos donde se necesita eso, poder decir, Él estuvo a mi lado, Él estuvo ahí hombro con hombro en esta situación difícil que pasamos. Y la Biblia nos dice, él lo hace como una especie de pregunta. ¿Hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay ese tipo de consolación? En 2 Corintios 1:4 él dice así, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis estimados, hay consolación en Cristo. Hay ánimo de parte de Él. Ahora, tenemos que pedir perdón porque muchas veces en los momentos de aflicción nos comportamos como si estuviéramos solos. Y así nos sentimos. Sentimos como si estuviésemos solos. Pero eso es pecado. Es pecado de dudar de la promesa de Cristo que dijo que estaría con nosotros. Entonces el apóstol preguntó, ¿hay alguna consolación en Cristo? Esa consolación, la palabra que aparece ahí es esa, una palabra de ánimo, lo que también llamamos nosotros exhortación. A veces las personas malinterpretan esa frase. Exhortación no es regaño. Hay momentos en los que una persona sí necesita una reprensión, eso es diferente. Pero exhortación no es eso. Exhortación es una palabra de ánimo que se le da a la persona. Y eso es lo que dice aquí. ¿Hay eso en Cristo? Ustedes responderán. ¿Han sentido la compañía de su Señor y Salvador en los momentos de angustia? Luego les dice, ¿hay consuelo de amor? Y eso es lo interesante, tradujeron aquí la misma palabra, pero no es la misma palabra en el griego. Aquí es diferente, no es sentir lástima solamente, sino que es una disposición de estar disponible para esa persona mostrándole el amor de Cristo. Segunda de los Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación también, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si quieren una razón por la cual a veces tenemos que pasar por tribulaciones y aflicciones y dolores, aquí hay una. Dios quiere que aprendamos a considerar a otros que sufren. Si usted nunca le ha dolido la cabeza, no conoce cómo es un dolor de cabeza, y usted oye a alguien dice, ¿cómo me duele la cabeza? Pero usted dice, pobrecito, pero a mí nunca me ha dolido la cabeza. Cuando a usted le duela, ahora va a comenzar a considerar a aquel que se queja de dolor de cabeza, y de dolor de lo que sea, porque dolores ustedes saben que sobran. Pero vean, en esos momentos en los que estamos con aflicción, con dolor, con pena, pasando por lo que sea, lo primero que debemos entender es, Dios me está sensibilizando al dolor para que yo aprenda a considerar a otros que también sufren. Y para que yo aprenda a estar al lado, recuerden esa palabra, paraclesis, estar al lado del que ocupa esa compañía, esa palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender algo de esto. Porque a veces creemos que siempre tenemos que tener para la persona que está pasando aflicción un sermoncito. Y no es así. La persona necesita nuestro apoyo, el que sepa que vamos a ayudarle y a estar ahí con él en el momento de su tribulación y de angustia. Es un consuelo de amor. Quisiera aquí tomar un momentito para aclarar esto. A veces los pastores nos exaltamos predicando un tema
Y es apropiado porque estamos presentándole una verdad a las personas. Y yo quiero que entiendan cuán importante es esto. Entonces a veces en nuestra exaltación es para que llegue la palabra. Y no es que lo hacemos fingido, eso lo sentimos. Pero pasa una cosa, que el que la reciba a veces cree que él tiene que hacer lo mismo con otro. Ir y hablarle como si le estuviera predicando. Y no es así. De hecho, ni nosotros los pastores, cuando vamos a tratar personalmente con alguien, no le predicamos como desde el púlpito. Ya es otro momento. Ahora vamos a hablar, a considerar qué está pasando, cuál es su sufrimiento, dónde está su debilidad, qué lo llevó hasta aquí. Entonces entendamos esto. Hermanos, no traten de predicar si no son predicadores. Los momentos de consolación son eso, estar al lado. Y claro, la palabra de Dios nos va a ayudar mucho. Mi hermanito, mi hermanita, acuérdese, qué linda promesa tenemos aquí. Mire la palabra del Señor. Porque en aquellos momentos hay un enemigo tratando de hacernos tropezar. ¿Y cómo nos va a hacer tropezar? Haciéndonos dudar del amor de nuestro Dios. No dudemos del amor de Dios porque eso es pecado. Entonces volvemos al texto que dice, si hay alguna consolación en Cristo, amén, sí la hay. Si algún consuelo de amor, claro que sí lo hay. Y luego sigue diciendo, una comunión del Espíritu. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Recuerden la palabra comunión, que en griego es koinonia, tiene dos significados muy cercanos: participar y compartir. Nuestra participación con Cristo es a través del Espíritu Santo. No puede usted tener esa unión con Cristo si no es porque el Espíritu Santo le capacita para ello. Y usted no puede compartir a Cristo si usted no lo tiene. Si usted trata de consolar a otros, si usted no tiene el consuelo de Cristo, usted va a caer en lo mismo que es cómo consuela el mundo, cuál es la solución que da el mundo al que está en problemas. Hay buenas intenciones, no lo dudo, pero las soluciones que ellos dan son temporales, pasajeras y a veces vanas. Métase a clases de baile, viera que yo me metí y me ha ayudado muy bien. Métase a esto, son vanas, son cosas de esta vida. En cambio, la palabra, usted va con la palabra y con la oración. Cuando nos reunimos un momentito para orar por eso, voy a tenerlo en oración, eso es diferente. Esa es comunión del Espíritu. ¿Comunión con quién? Con Jesucristo, como leímos ahí. Un afecto entrañable, qué palabra más importante, porque recuerden que para este mundo antiguo, realmente el centro de sus afectos era sus entrañas, lo que nosotros diríamos el estómago. Y porque realmente ahí se sienten a veces cuando usted está nervioso, con miedo o enojado, lo siente aquí, lo siente ahí. Pero el amor también debería sentirlo ahí en sus entrañas. Para poder entender qué es este afecto entrañable, pensemos en lo contrario que es tan común. ¿Qué sería lo contrario al afecto entrañable? Yo les digo que es esa actitud de indiferencia, de insensibilidad ante lo que ocurre alrededor. Simplemente una frase que la gente dice, sí, pobrecito, qué pena, qué lástima, pero realmente es indiferente al dolor ajeno. Preguntémonos, les hago la pregunta, ¿qué siente usted por su hermano que está en aflicción? Y le digo algo, si usted tiene afecto entrañable, no se va a quedar simplemente con un sentimiento de lástima. Va a tratar de hacer algo para ayudar. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
¿Qué es lo contrario a la misericordia? Hay muchas personas que tienen esa actitud de un rigor implacable hacia los demás. Claro, hacia sí mismos no son así, no son tan estrictos, pero al evaluar a otros hay una especie de rigor implacable. Nosotros debemos aprender a ser misericordiosos porque nuestro Padre fue misericordioso con nosotros. Él nos ha tenido paciencia. Él nos ha tenido paciencia. Él ha esperado y nos ha dado no una oportunidad, ni dos, ni tres. Muchas. Y sigue con esa característica de la longanimidad de la que les había hablado la vez anterior. Sigue estirando y no se revienta. Resiste tanto la paciencia de Dios que debemos estar muy agradecidos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con todo eso? Dice él, hay eso, ¿conocen ustedes de eso? ¿Conocen consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable? ¿Han experimentado la misericordia? Y si eso es así, le dice en el versículo 2, completad mi gozo. Esa palabra completad es esta, que va a llenarle el vaso hasta que llegue, hasta casi rebosar. Rebosar es que se va a salir, como en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Es decir, me dio bastante. ¿Cómo se siente usted si nada más le van a servir un fresco y le dan medio vasito y lo otro? Bueno, de eso es lo que él habla. Complete, lléneme el vaso de alegría. Completad mi gozo. ¿Y cómo se hace eso? Él les dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vea, esas 4 cosas que dice él ahí son lo y él simplemente lo dice por enfatizar y reenfatizar la necesidad de unión que tiene que tener la iglesia de Cristo. ¿Cómo completan ellos el gozo, la alegría de Pablo? ¿Cómo le llenan la copa? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por eso me encantan esas palabras que les suelo repetir. Ustedes saben, mis hermanos, en Hechos 4:32, cuando describe aquella iglesia en Jerusalén y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto malinterpretado piensan que es que está hablando de comunismo y que no hay propiedad privada. Sabemos que no es así. Es un espíritu generoso entre los hermanos, un corazón y un alma. Nos habla de esa unánimes. La palabra unánime es un ánima, una alma, un mismo, una manera de sentir, pero no significa, y eso es bueno aclararlo, no significa que todos tenemos los mismos gustos, no significa que opinamos exactamente igual en todas las cosas secundarias. Y vamos a tener que hacer un ejercicio para saber qué es secundario y qué no. Porque en lo que es fundamental y esencial de la palabra de Dios, no hay opción. Tenemos que estar en un mismo sentir, pero hay otras cuestiones en la misma palabra de Dios y en la vivencia cristiana que son secundarias y que dependen a veces del grado de madurez de las personas, pero a veces ni siquiera de eso, simplemente que Dios nos ha dado esa libertad de ser diferentes. Esto llevado a una mala interpretación indicaría que a todos nos tiene que gustar los mismos colores, los mismos deportes, la misma mascota. No es de eso de lo que está hablando. Un corazón y un alma, ¿en qué? En la fe del Evangelio. En lo que él dijo que tenemos que combatir unánimes es en la fe del Evangelio. Como les decía, cuando él dice, cuando nosotros hablamos del corazón, de eso que les dije, un corazón y un alma, es el centro de los afectos, de las emociones. ¿Qué es lo que entonces nos debe unir? Deberíamos poder decir, como leemos en el Salmo 119, 63,
Oigan qué palabras. Y ojalá podamos identificarnos con el salmista. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Eso es lo que nos une. Eso es lo que tiene que unir a la iglesia del Señor. ¿De quién soy yo compañero? De todo aquel que le tema a Dios y que guarde sus mandamientos. Por ejemplo, nosotros nos deleitamos en apartar el día del Señor para adorar. Compañero soy yo de todos los que también se deleitan en apartar el día del Señor para adorarle. Es que las razones por las que las personas tienen compañerismo y camaradería son diversas, pero no espirituales. En cambio, aquí estamos hablando de algo. Puede que somos muy diferentes en aquello y en lo otro y en lo otro, pero ¿saben que estamos iguales? Y lo que nos une, que tememos a Dios y deseamos guardar sus mandamientos. Hay amor en nuestra alma por Cristo y por el avance de su reino. Nos alegra ver de conversiones, nos alegra ver que en la iglesia hay bautismos, nos alegra que gente viene y se une a la iglesia del Señor. Amamos a los que laboran por el reino de Cristo. Como el otro día les decía, debemos estar bien enterados. La labor de las sociedades misioneras, de las sociedades bíblicas, la labor de misioneros que con escasos recursos están dándolo todo allá donde le están sirviendo al Señor. Eso nos une. Compasión por las almas que se pierden. No solo los que están en vicios, perdidos en drogas y en inmoralidades. Las almas que se pierden porque no tienen la luz y están en oscuridad de error. Han creído una falsa religión y tenemos que tenerles compasión. Y la parte negativa es esta. ¿Qué es lo que nos une? Que nosotros odiamos lo que Dios odia, odiamos el pecado, odiamos la falsedad, odiamos la herejía, es decir, la doctrina que hace a las personas perderse, creer una mentira. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr esto? El versículo 4 nos dice, 3 y 4. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos esto? De tener todos un mismo amor, unánimes, una misma cosa sintiendo. 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ven qué precioso? En los versículos anteriores nos dice que Él quiere, y en los otros, cómo nosotros lo logramos. Número 1, eliminar toda contienda. Contienda, entendámoslo como competencia. Qué triste es esta realidad, de que hasta lo más bueno que podemos hacer, que es el servicio al Señor, lo podemos contaminar y ensuciar con nuestro pecado, haciendo las cosas por la motivación incorrecta. Que Dios quite de nosotros toda competencia. Me contaba un hermano que él iba de estas iglesias donde tienen el tal grupo de alabanza, etcétera. Cómo dentro de los mismos que cantaban ahí había rivalidades. ¿Qué es eso tan horrible en algo que debería ser servicio a Cristo? Pues nosotros, si no actuamos sabiamente, podemos, en vez de practicar esta humildad de la que se nos habla aquí, hacer cosas por rivalidades, competencia de talentos, competencia de habilidades. Dios quite eso de nosotros y nosotros nos esforzaremos en no caer en esos pecados. Nada hagáis por contienda y por vanagloria. Eso está en cada uno de nosotros. No lo decimos, pero ahí está. El deseo de que nos reconozcan y de que nos digan que lo hicimos bien. Ahí está. Y muchas veces Dios va a usar todo lo contrario para enseñarnos a no hacer las cosas por esa razón. Entonces usted hizo algo, se esforzó y todo bien y nadie hubo que le dijera ni siquiera gracias. ¿Y por qué pasa eso? Dios está usando esa situación para enseñarle a usted que lo debía hacer para Él.
Y cuando ya usted aprende a hacerlo para Él, vendrán muchos otros que sí le van a decir, qué bien le quedó eso, hermano o hermana, muchas gracias. Porque tampoco está mal ni de ninguna manera agradecerle al que colabora. Y debe reconocerse, pero como les digo, no siempre será así. No tiene que haber vanagloria, búsqueda de reconocimiento, no. Con humildad. La palabra humildad es importante. Significa reconocer nuestras debilidades y limitaciones y ser modesto al reconocerlas. No es la falsa humildad de decir, es que yo soy tan poquito, tan tontito, y tratar de minimizarse, pero con el deseo de que alguien diga, no, si usted es grandioso. No es así. Seamos sensatos y sinceros. Pero esa palabra humildad viene de una palabra latina que significa humus. ¿Y saben qué es? Es tierra. Lo que nos dice es que debemos ser conscientes de que nuestro nivel es el de la tierra. Estar al nivel de la tierra, a bajo nivel, cercano al suelo. ¿Por qué? El llamado de la adoración de esta mañana nos dice, venid, postrémonos. Esa es una actitud, no es algo que necesariamente tenemos que hacer físicamente, pero pudiéramos hacerlo. Postrarnos y decirle a nuestro Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, yo soy un siervo. Con humildad. Y reconocer de veras, cuando hay limitaciones las reconocemos. Pero cuando hay talentos y habilidades en otro, también reconocerlos. No caigamos en esa falsa trampa de que usted tiene que confesar positivamente para progresar. Yo puedo, y no puede. Hay cosas que no puede. Esa es la realidad, no se engañe. Pero hay cosas que sí puede. En el poder de Cristo y con fe en Él, hay cosas que sí puede y que usted mismo a veces se sabotea y piensa que no. Para esto estamos los hermanos y los pastores, para ayudarnos a ser sensatos y a tener humildad. La humildad también nos permitirá ser enseñados. El que es humilde escucha la enseñanza. El que es humilde reconoce, yo estaba equivocado. El que es humilde sabe decir, perdón, me equivoqué. El que es humilde sabe decir, lo siento. Lo que hice no estaba bien. Hay gente que nunca se le escucha de sus labios un perdóneme, discúlpeme, lo hice mal. Porque ellos siempre tienen cómo justificar lo que hicieron o es culpa de alguien más. Recordemos esto, la humildad nos capacita para pedir perdón. Y así tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Hay que pedir perdón. Romanos 12:3 nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Nos bombardean diciendo que es que las personas tienen baja autoestima. Y en realidad la Biblia nos advierte de que nosotros padecemos de todo lo contrario. Queremos pensar más de nosotros mismos de lo que somos. Y precisamente por tener ese concepto de nosotros mismos inadecuado, viene el enemigo y nos hace pensar que pobrecito usted merece más, pero mire, no le ha ido bien, Dios no le ha dado, en cambio al otro sí le dio y al otro también, pero a usted no, pobrecito. Y ahí es donde cae esa baja autoestima. Pero lo que hay detrás de la baja autoestima se llama falta de agradecimiento, porque Dios ha dado muchas cosas y lo más grandioso que nos dio fue a su Hijo Jesucristo. Y usted debería todos los días de su vida decir gracias por el don inefable. Es decir, por ese regalo que no hay palabras para decirle a Dios, gracias porque diste a tu Hijo. Pero detrás está el enemigo haciéndole pensar que usted no tiene mucho, y eso lo lleva, esa falta de agradecimiento sí le va a llevar a la depresión. En cambio, cuando sabemos quiénes somos en Cristo,
Eso nos va a levantar el ánimo y vamos a sentirnos, miren, ¿quién soy yo para que esté aquí hoy alabando a Dios junto con otros que también profesan la fe de Jesucristo? He sido llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, como leímos en 1 Corintios 1:9. Y comenzaremos entonces a apreciar a los demás y a apreciarlos y a reconocerles sus dones y sus talentos y todas las cosas lindas que Dios ha dado, como ahora leíamos también, la multiforme gracia de Dios, la vemos. Quiera Dios que nos enseñarnos a ver la gracia de Él donde quiera que esté. Y no está no solamente en nuestras iglesias, que cuando usted ve a alguien, no importa la iglesia que vaya, usted sea capaz de ver, ¿hay gracia ahí? ¿Es este un hermano mío? De alguna manera nuestro egoísmo nos hace... Nuestro orgullo es realmente, nos ciega pensando que la gracia de Dios solo está aquí. Pero la gracia de Dios es multiforme. Pidámosle eso al Señor. Capacítame para ver tu gracia donde quiera que esté. Y el otro día yo les contaba que después de una evangelización, iba con el megáfono y unas personas me abordaron. Y por su hablar supe que eran tal vez de iglesias donde no son muy bien enseñados. Y varias cosas me dijeron que me hizo... Pero este era el momento para entrar yo en discusiones con ellos porque vi hermanos ahí. Estaban tan contentos de que nosotros anduviéramos evangelizando. Vimos la gracia en otros que no están dentro, digamos, de nuestro mismo campo. Apreciar lo que vemos en otros, la gracia de Dios. Apreciarles lo bueno y minimizarles lo malo. Si esto nosotros lo practicamos en casas, qué diferente. Apreciar lo bueno que sí tiene y minimizar lo malo, porque todos tenemos lado malo y lado deficiente, todos. Debemos, para entonces ir cerrando, combatir un egoísmo innato. Eso significa, nacemos egoístas. Los chiquitos como los amamos desde bebitos y todo, pero ellos nacen egoístas porque ellos quieren atención y es ya. Así que mamá corra y haga lo que sea porque si no él pega gritos. Es el egoísmo que llevamos desde ahí. Ese egoísmo nos impide dar con alegría y con generosidad. Primero de Pedro, otra vez esa lo quiero volver a leer, 4:2 dice, cada uno según el don que ha recibido, lo cual nos enseña que cada uno ha recibido un don al menos, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ayude a aprender y a dejar de estar pensando tanto en nosotros mismos y en nuestra conveniencia, porque eso es la actitud natural. Por ejemplo, cuando hay cambios, sea políticos, sea una nueva ley, sea una regulación, sea algo que sucedió. Pensemos para que veamos, que se exponga nuestro egoísmo. ¿Piensa usted en esto cómo afecta a otros? No, lo primero que hace es pensar cómo le afecta a uno. ¿Cómo me afecta a mí? Ay, qué dicha, a mí no me afecta. Pobrecito a los demás, pero a mí no me afecta. Sea un impuesto nuevo, sea una regulación nueva, sea una ley. Mientras a usted no le afecte, todo tranquilo, nada más, qué pena y ya. Deberíamos luchar también por nuestros hermanos y decir, si es una injusticia, ayudarles a luchar, pelear por el débil, pelear por el que no se puede defender. Pero nuestro egoísmo nos hace pensar, mientras no me afecte a mí, mientras no afecte a mi familia, mientras no afecte mi sector laboral. Pero Cristo nos enseñó, Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. En los proverbios, leemos el proverbio 24:29.
Nos dice que no hagamos lo que en el corazón sentimos. Oiga el proverbio. No digas, cuando otro le haga algo a usted, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Eso somos nosotros en nuestra humanidad pecaminosa. El que me la hace, va a pagar. Pero nosotros pensamos que esto de lo que estamos hablando es del mundo, nada más. No, se da aquí en la iglesia. No me saludó, no lo voy a volver a saludar hasta que venga y me salude. No, tonterías, cosas que el enemigo puede maximizar y que no son nada, que no costaba nada, obviarlas, perdonarlas, pero el enemigo quiere que de cualquier cosa pequeña hagamos un problema grande y así no podemos cumplir esto. Lo que queremos es un gozo completo, de andar unidos, de querernos de verdad, de ser solidarios, de nada hacer por competencia, de aprender a ser humildes, no creernos la gran iglesia famosa o algo así, porque eso anda ahí y podemos caer. Y eso es lo que queremos evitar, que Dios nos mantenga humildes. El apóstol Pablo le decía a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si algo hemos logrado, si hemos dado un pasito hacia adelante en la santificación, es por su gracia. Ahora lo leíamos con el pastor. No es porque somos la gran cosa, ni los inteligentes, ni los que entendemos todo en la Biblia. Es por pura gracia. Dios nos perdone el orgullo, nos perdone el egoísmo. Y entonces podremos apreciarnos unos a otros y juntos servir a Cristo. ¿Cómo? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti, suplicando tu misericordia una vez más. Gracias porque hay abundante misericordia para tu pueblo. Pero yo te ruego, mi Dios, te ruego por cada uno de los que aquí estamos, que hemos sido egoístas y orgullosos e insensibles ante el dolor. Nosotros que tenemos tu luz y no hemos llevado esa lámpara bendita de tu palabra a tantos lugares oscuros que nos rodean, perdónanos, Señor. Nos has dado tu palabra, nos has dado mucho. Y tu palabra claramente dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Señor, que podamos decir, somos compañeros de todos los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Que sea eso lo que une la hermandad de esta iglesia. Y que tengamos compasión y misericordia por los que nos rodean, que no conocen a Cristo o que están equivocados en ciertas cosas. Señor, danos confirmación de tu perdón y de tu amor. Y pon en nosotros un sincero deseo de esforzarnos para vencer estos pecados que dañan la unidad de la iglesia de Cristo. Oramos confiando en nuestro Señor Jesús, perfecto mediador entre Dios y los hombres. Amén.